Los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño reclinado en un pesebre. Cuánta ternura, cuánta diligencia, cuánta valentía, cuánto desprecio del respeto humano, cuánta curiosidad temporal mezclada con algo de sobrenatural. Cuánta elegancia humana y espiritual en unos hombres que eran la hez de la sociedad, porque en no pocas ocasiones se metían a pastores los que, pudiéndose refugiar en la noche, huían un poco de la mala fama que se habían echado con sus obras poco recomendables. En algunos casos eran hasta perseguidos de la justicia. Y esos son a los primeros que llama el niño. ¡Qué estampa! Unos hombrotes que en plena madrugada dejan sus rebaños al cuidado de algún zagalejo y prenden a correr en dirección a un establo para ver a un matrimonio joven y pasmado ante lo que les está ocurriendo a ellos mismos. Y allí en el fondo, donde comen heno los animales, un bebé recién nacido. ¿Qué hay detrás de todo esto? Dejemos que nos lo desgrane un poco quien creo puede ser calificado como el mejor teólogo del siglo XX y parte del XXI. Nuestro querido Papa Benedicto XVI, en su obra extraordinariamente bella, profunda y sencilla al mismo tiempo, Jesús de Nazaret. Ahí nos habla de todo esto. Al tratar de la infancia de Jesús, que fue paradójicamente la última parte que apareció de esa obra suya. Primero fue la pasión y la vida pública, por último la infancia. Y con su penetración y agudeza habituales, decía Ratzinger que hay que reflexionar en que los primeros en ser llamados a la cuna del niño sean los pastores. ¿Qué quiere decir esto? Primero, los pastores no andan por la calle, están en los campos. Jesús nació fuera de la ciudad, como un excluido, como un marginado. Ahora se dice un descartado. Y el que había de morir extramuros, murió también fuera, porque no había para él sitio dentro. Y por eso pudieron ir los pastores, porque estaban más cerca. ¿Quiénes están a veces más cerca de Jesús? Los que han sido echados, excluidos, no considerados. Hoy hay muchas formas de marginación. También la marginación para quien dentro de la Iglesia defiende la sana doctrina, pero dichoso de él, porque encontrará a Jesús como los pastores que estaban fuera. Y los que creen que están dentro, en realidad no ven más allá de sus propias narices, que son las de la soberbia intelectual. Los pastores estuvieron fuera, como el niño estaba fuera, porque Jesús pasó toda su vida siendo echado. En varias ocasiones de su vida pública se le intentará apedrear, incluso despeñar por un barranco. Y en su pasión el grito satánico que se levanta es ese: tolle, tolle, crucifige, quítalo de ahí, échalo fuera, que se aparte de nuestra vista y después crucifícale. Jesús viene estorbando hace 2000 años. Fuera crucifijos, fuera leyes católicas, fuera gobiernos que defienden la civilización cristiana, fuera hombres cabales que llevan en su frente la claridad del Evangelio.
Fuera filósofos y economistas y comunicadores y actores y letrados católicos. Fuera. Jesús fuera. Pero esos que están fuera son los pastores que por estar en el campo pueden encontrarle. Más, dice el Papa, que los ciudadanos que duermen tranquilamente. ¿Y por qué? Porque los pastores estaban también interiormente cerca del Dios que se hace niño, puesto que ellos formaban parte de los pobres, de las almas sencillas a los que Jesús bendeciría. Son los predilectos del amor de Dios. ¿Y qué hacían los pastores además de estar fuera, además de ser pobres? Velar en plena noche, no descansar. Y aquí el Papa da un salto muy bonito para hacer una consideración sobre los monjes y monjas contemplativos, personas que velan, que duermen poco y mal y que a veces en medio de la noche interrumpen su descanso para ir al coro a cantar maitines, como tradicionalmente hacían también siempre las clarisas. Yo pido hoy en esta Santa Misa para que un día puedan volver a hacerlo, porque hoy hace más falta que nunca la oración y la penitencia. Ojalá pronto, en lugar de 11 como son ahora, sean el doble. Y no digo más porque este conventito es tan pequeño que no cabrían. Pero si fuesen el triple y tuviesen que hacer obras con tal de seguir orando por nuestra ciudad y por nosotros, como los pastores en la noche, qué bueno sería. Los monjes, dice el Papa, permanecen abiertos también en medio de la noche a la llamada de Dios. ¿Y qué hicieron los pastores? Se dijeron unos a otros: vamos derechos a Belén. Y prendieron a correr. Y encontraron a los tres, aquella estampa dulcísima, la Virgencita quinceña, el casto carpintero y el bebé, gimiendo un poco, haciendo pucheros, lo que hacen los bebés. ¿Y por qué vieron eso? Porque se dieron prisa, dice el Evangelio, fueron corriendo, dejaron lo que tenían entre manos. Y explica el Papa: pero hay alguien que ya ha aparecido en el Evangelio antes y que se ha dado prisa. Los primeros en apresurarse no fueron los pastores, fue María, que cuando supo que su prima Isabel, ya mayor, estaba encinta, también se echó a las montañas de Judea y empezó a caminar, seguramente acompañada por el bueno de José, deprisa. ¿Por qué se apresuraron los pastores?, dice el Papa. Sí, admitámoslo, quizá por cierta curiosidad humana, pero junto a ella se mezclaba el deseo de ver algo que les iba a llenar de ilusión sobrenatural. Había nacido para ellos el Salvador que el mundo estaba esperando y ellos serían los primeros en contemplarle. Y termina razonando Benedicto XVI con una palabra que nos sirve para hacer examen de conciencia. ¿Qué cristianos se apresuran hoy cuando se trata de las cosas de Dios? Porque eso es lo único que merece prisa, las cosas de Dios. Incluso los que asistimos frecuentemente a misa, llegamos a la hora justa de que empiece. Si se tratase de una ópera, de una obra de teatro, estaríamos allí con tiempo para coger buen sitio. Y en cuanto acaba la misa parece que tenemos que ir a apagar un fuego y no nos quedamos unos minutos a dar gracias al Rey del Cielo por haber venido a nuestro corazón. Para todo tenemos tiempo, para las cosas de Dios, cuánta prisa. Esos pastores velaban y por eso, dándose prisa, pudieron ver a Jesús recostado en un pesebre
¿Qué significa esto del pesebre? Dice el Papa un poco después, basándose en San Agustín. El pesebre es donde comen los animales. Sin embargo, ahora está en el pesebre quien dirá de sí mismo que es el pan bajado del cielo. O sea que Jesús está naciendo en un pesebre para decirnos sin ruido de palabras: tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Él es el alimento que da al hombre la vida eterna, pan de los ángeles, que hay que comer en gracia de Dios, confesándose con frecuencia. Hoy el confesar casi se ha convertido en un artículo de lujo por culpa de los sacerdotes que no nos ponemos, y la gente se cansa de tener que ir a pedirlo a la sacristía. Confiésese usted en el banco. No, yo quiero salvaguardar mi anonimato. Esté usted detrás de una rejilla porque no tienen por qué conocer al pecador que vaya a decir sus miserias. Hay que confesar con frecuencia para poder después ir al pesebre, porque somos borriquitos, dice de una manera mucho más fina el Papa, porque razona. En el pesebre es donde comen los animales, pero en el Evangelio no se nombra ningún animal. Eso del buey y la mula que ponemos en los belenes, ¿de dónde lo hemos sacado? Pues de una profecía de Isaías que dice: el buey conoce a su amo y el asno el pesebre de su dueño, pero Israel no me conoce, mi pueblo no me comprende. Para eso están las dos bestias, para convencernos a nosotros de que aun siendo tan borricos, solo poniéndonos junto al niño que es la sabiduría eterna, podremos adquirir verdadero conocimiento. Esa, entre otras muy interesantes, es la enseñanza del Papa en su libro sobre el pesebre de animales. Terminemos ya esta reflexión de la mano de Benedicto XVI y fijémonos en lo que dice a continuación San Lucas. Los pastores contaron a unos y a otros lo que habían dicho, todos se admiraban, pero María, ¿qué hacía? Conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Es la primera vez que lo dice. Lo repetirá el evangelista después del episodio del niño Jesús perdido y hallado en el templo, y lo dirá con las mismas palabras. ¿Cómo lo interpreta Benedicto XVI? Con esta reflexión: las palabras de Jesús son siempre más grandes que nuestra razón. Superan continuamente nuestra inteligencia. ¿Cuál es la tentación con sus palabras? Reducirlas, manipularlas para ajustarlas a nuestra medida. Por eso dice, en medio de una época modernista en la que unos y otros vuelven a reinterpretar la Escritura, ahora incluso salen evangelios para cada día del año que rece usted en su casa. Cuidado. Examínenlo bien, pregunten a algún sacerdote que sea de sana doctrina, porque alguna de esas publicaciones están retorciendo el texto sagrado, blasfemando contra el Espíritu Santo, para decir incluso que Jesús bendecía uniones de homosexuales. Así dicen algunos de esos evangelios que se venden hoy y que es un sacrilegio. Y entonces el Papa dice, no retorzamos las palabras de Jesús, ni las manipulemos, dejémonos superar por Él y miremos a María, que cree obedeciendo con su corazón y se nos presenta como la gran creyente que nos enseña a ir al pesebre y a adorar al niño. Nada más. Todavía hoy, en esta ocasión, nos ha servido, al cumplirse ayer el primer aniversario de su fallecimiento, la sabiduría de Benedicto XVI para entrar en el misterio de la Sagrada Escritura. Como los pastores, velemos, oremos, hagamos penitencia.
y vayamos corriendo, tengamos prisa para las cosas de Dios. Entonces, qué gozo será el nuestro. Encontraremos a María y a José y al niño acostado en el pesebre de la Eucaristía. En esta vida los encontraremos bajo los velos de la fe. Un día, mañana, quizá muy pronto, acaso dentro de este año que acabamos de comenzar. Por eso estemos preparados, podamos encontrarlos para siempre en el cielo. Así sea.